Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Yair Klein, un supuesto héroe de guerra israelí que nació en el kibutz Nisanim en 1942 y que consolidó un notable prestigio durante el conflicto del Yom Kippur, librado por Israel contra sus vecinos Siria y Egipto en 1973. El 7 de junio de 1989 el país colombiano oyó por primera vez de la existencia de este individuo durante la emisión de unas imágenes presentadas por el Noticiero Nacional. El desertor de los Parás, el coronel retirado del ejército Óscar Echandía Sánchez, había enviado las imágenes. Allí mostraban a varios mercenarios extranjeros entrenando a los grupos paramilitares del Magdalena Medio para la guerra y la ejecución de actividades terroristas. Para ese momento Klein ya tenía una larga trayectoria. Luego de su salida de las Fuerzas Armadas de Israel, comenzó a realizar operaciones de entrenamiento a diferentes grupos armados en lugares del mundo como el Líbano, Zambia, Namibia, Rodesia, Sudáfrica, Liberia, Sierra Leona, Honduras, Nicaragua, Panamá y Antigua. Si bien Klein estuvo vinculado a varios procesos judiciales en algunos de esos lugares como Sierra Leona y Liberia, y fue acusado formalmente de instruir militarmente a grupos armados de extrema derecha libaneses involucrados en masacres de palestinos, por medio de su empresa Spearead, fue contratado supuestamente por miembros de las fuerzas militares colombianas con el objeto de acabar con los grupos subversivos comunistas del país. Yair, quien ya se había visto anteriormente en Israel con Ariel Otero, pues aquel había viajado a conocerlo, llegó a Puerto Boyacá a comienzos de 1988, en donde fue en un principio escoltado por agentes del F-2 y personal civil del ejército. Los informes recogidos a lo largo de los años afirman que estos cursos fueron gestionados por algunos altos mandos del ejército y financiados por narcotraficantes, ganaderos y bananeros. Incluso ya era afirmado que el expresidente Uribe fue quien lo contrató. Lo cierto es que varios hombres fueron entrenados con bastante interés a las estructuras paramilitares del Magdalena Medio, Urabá, Medellín y del Eje Pacho, Cundinamarca, Boyacá Llanos Orientales, bajo el mando del mexicano. Los alumnos escogidos para tomar ese curso, según varios testimonios recogidos por la revista Semana en el famoso dossier paramilitar, fueron enviados por Henry Pérez, quien colocó 20 hombres de Puerto Boyacá, Gonzalo Rodríguez Gacha, el cual puso 20 hombres de Pacho, incluido su hijo, Víctor Carranza, que incluyó 5 hombres de los Llanos Orientales, incluido un sobrino, y Pablo Escobar, que mandó 5 hombres de Medellín. Igualmente, los testimonios del exoficial Óscar Echandía y de Diego Biafara Salinas Aldaz, sobre Ariel Otero a la Dirección de Policía Judicial Dijín y de Alonso de Jesús Vaquero Vladimir a la Fiscalía, han señalado que los cursos fueron financiados, entre otros, por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Henry Pérez y Ramiro Guzmán, con un costo de $75,000, 5 millones de pesos por participante. El primer curso que dictó Klein empezó en marzo de 1988 y fue bautizado Pablo Emilio Guarín Vera en honor al líder político de las autodefensas del Magdalena Medio asesinado unos meses antes, y duró 45 días en las escuelas Base 1 y el 50, administradas por Marcelino Paneso, lugarteniente de Gonzalo Rodríguez Gacha. En sus clases, Yair afirmaba que la guerrilla tenía que ser combatida con sus mismos métodos, lo cual justificaba, según él, que la gente se armara por medio de sus propios grupos de autodefensa. Asimismo trató temas como técnicas de fabricación de explosivos, prácticas de control remoto con cables, radiofrecuencias, relojes, acumuladores de energía o altímetros, defensa antiaérea e inspecciones con rayos X y, además, según se dijo, enseñó a armar y desarmar un carro bomba en menos de 2 horas.
Otro numeroso grupo de hombres, donde asistieron varios del curso anterior, se trasladó a la Isla de la Fantasía, cerca de Puerto Boyacá, en donde recibieron instrucción en aspectos de la guerra como tácticas de asalto y técnicas de asesinato. Ese mismo grupo se movió al municipio de Puerto López en el Meta, donde recibió clases de otros instructores. Raramente Klein ha negado haber viajado a ese lugar. Finalmente, después de 3 cursos, de 270 personas entrenadas y con el reconocimiento a Vladimir, Fercho, Abraham, Trampas, Ponzoña y Henry como los mejores estudiantes, Klein salió del país en junio de 1988. Semanas después, 11 instructores británicos fueron contratados para dictar un nuevo curso en el Magdalena Medio, los llanos del Yarí entre el Meta y Caquetá y la Azulita en Putumayo. El paso de Klein por Colombia no se recuerda solamente en los cursos de adiestramiento a los paramilitares, pues varias versiones han señalado que el israelí estuvo directamente involucrado en una operación de tráfico de armas para el cartel de Medellín, ya que dadas las excelentes relaciones que éste tenía con integrantes del gobierno caribeño de Antigua, como John Verburg, hijo del primer ministro, y Clyde Walker, comandante de las Fuerzas de Defensa de Antigua, coordinó una maniobra que entregó un poderoso arsenal a la organización del Mexicano. Todo comenzó el 28 de marzo de 1989, cuando el barco danés de Else Tuesen partió desde el puerto de Haifa en Israel atestado de armas, aproximadamente 400 fusiles Galil, 100 Uzi y abundantes municiones. Todo con el fin de, supuestamente, abastecer a las fuerzas militares de Antigua y consolidar una escuela para la lucha antiterrorista. Sin embargo, esta operación tuvo algunos inconvenientes y hubo constantes demoras en el trayecto, puesto que el gobierno estadounidense prendió las alertas con respecto al barco que zarpó desde Israel. También se dijo que la CIA pretendía desviar el cargamento a Panamá, pues ya estaba decidida la invasión a ese país para derrocar al general Manuel Antonio Noriega. Los inconvenientes llevó a Henry Pérez, siguiendo instrucciones del Mexicano, a retener a los instructores Tari Maunek y Mike Tzedaka hasta que Klein hiciera entrega de las armas prometidas. Ya en Antigua, el cargamento con las armas fue trasladado al barco panameño Sea Point, el cual entró en contacto con un yate del cartel de Medellín que recogió el material y lo llevó a una finca de propiedad del Mexicano. A pesar de estos hechos, Jair rechazó tajantemente que lo consideraran un mercenario y negó cualquier relación con los grupos de ingleses y australianos que poco tiempo después llegaron a entrenar a los grupos de autodefensa del Magdalena Medio. Klein también objetó los vínculos que lo asociaban con los jefes del cartel de Medellín, afirmando que no tenía conocimiento del papel de estos como patrocinadores de los cursos, pues además ha sostenido que fue contratado por gente de la policía y el ejército colombianos. No obstante dichas declaraciones, se ha mencionado que el Mexicano, principal patrocinador de los cursos, asistió a la graduación de algunos de los estudiantes, y es claro que de los cursos dictados por Klein y otros mercenarios extranjeros salieron a la palestra terribles asesinos que participaron en muchas de las más sangrientas acciones criminales cometidas en Colombia, como masacres, atentados con explosivos y asesinatos de personajes públicos que fueron el pan de cada día en los momentos en que el cartel de Medellín y sus aprendices se lanzara en una cruzada directa en contra del Estado colombiano. Desde diferentes flancos y con distintos intereses, varias de las denominadas fuerzas oscuras, la popular mano negra, de la ultraderecha del país, utilizaron a miembros de estas estructuras criminales para atentar contra individuos y organizaciones que se oponían a sus intereses particulares. La llegada de Klein a Colombia significó un momento crucial para la profesionalización de dichos aparatos armados, los cuales llegaron a cometer macabras acciones, muchas de las tantas aún permaneciendo en la impunidad. Aquellas acciones cobrarían factura. El 22 de junio del 2001 los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales sentenciaron a Jair Gaotlán, Tzedaka Abraham y Charry Maunek a 10 años y 8 meses de prisión, con una multa de 22 salarios mínimos. Sin embargo, sin importar la sentencia,
Klein siguió moviéndose libremente por el mundo, bajo protección del gobierno israelí. Mas el 22 de agosto del 2007 fue capturado por la Interpol en el aeropuerto de Domodedovo, en Moscú, Rusia, en momentos donde pretendía abordar un avión rumbo a Tel Aviv. El 3 de febrero del 2008, la Fiscalía General de Rusia tomó la decisión de extraditarlo a Colombia, a pesar de que no existe un tratado de extradición entre los dos países, lo cual complicó la operación y demoró el proceso. A pesar de la decisión de Rusia, el 3 de abril del 2010 el Tribunal Europeo para los Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia, decretó que Rusia no podía enviar a Klein a Colombia porque su vida en el país correría riesgo, lo que generó el rechazo del gobierno ruso, y por supuesto del colombiano, que apeló la decisión. Dichas protestas mencionadas no tuvieron éxito. El Tribunal de Estrasburgo mantuvo su decisión, que se fortaleció con las desafortunadas declaraciones del entonces vicepresidente de Colombia Francisco Santos, quien dijo que el mercenario debía responder por sus crímenes y pudrirse en la cárcel. Klein, entonces, quedó libre y regresó a Israel, en donde vive en la actualidad, mientras que en Colombia su condena prescribió en junio del 2012. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.